Mientras llegan en sus Biblias allá, déjenme decirle que en 1540 nació un hombre allá en España llamado Pascual Bailón. Pascual Bailón. Y ese hombre ingresó a la orden franciscana dentro de la iglesia, dentro del catolicismo romano. Murió en 1592, pero en sus 52 años se caracterizó por ser un hombre que ayudó mucho a la gente necesitada. Él iba a los bancos de alimentos, iba a restaurantes y pedía las sobras de las comidas y las llevaba a gente pobre. Su testimonio fue tan impactante que en 1690 el Papa lo canonizó como San Pascual Bailón. Y en el siglo XVII comenzó a ser el santo patrono de los cocineros y de las cocineras. Ahora, esa tradición se exportó de España a México y llegó aquí a la ciudad de Puebla. Y en Puebla es uno de los santos patronos principales. Ahora dice aquí la tradición mexicana, que para poder implorar a San Pascual Bailón, el santo patrono de las cocinas, es tan importante este santo que debe intercederse a través de otros santos. Y dice que mientras se pide la bendición de este santo en el momento en que la gente está en la cocina, se debe implorar también, por ejemplo, a Santa Elena, que la comida me quede buena, dice. Y San Efrén, que todo me salga bien. Santa Leonor, que tenga buen sabor. Santa Eloísa, que se haga todo deprisa. Virgen de los Dolores, que tenga buenos olores. Todo esto es para implorar. Esto es actual. En esta zona sobre todo se utiliza. Santa Teresa, que todo esté listo en la mesa. Santa Rosa, que la salsa no quede muy picosa. Santa Tomasa, que me salga bien la masa. San Federico, que me quede muy rico. San Mateo, que no sepa feo. Y San Marcial, por supuesto, que no se me pase de... La tradición en la comida mexicana es muy interesante. Sin embargo, lo que estamos viendo en el capítulo 10 de Primera de Corintios tiene que ver con la comida y tiene que ver con la idolatría en los alimentos. Y les recuerdo que en estos capítulos 8, 9, 10 y 11 se está hablando de la libertad cristiana. Somos libres en Cristo de toda esa clase de ritos, de toda esa clase de creencias, de toda esa clase de devociones a santos, vírgenes, que el catolicismo sobre todo nos enseñó hace muchos años. Ahora somos libres de toda esa clase de religiosidad, ¿cierto? Nada nos separa del amor de Cristo. Ahora pertenecemos a Él, ahora adoramos, dependemos y oramos al Dios verdadero, y nada nos apartará de sus promesas. Somos libres en Cristo, pero dice en el capítulo 8, versículo 9, mirad que esta libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Así que a partir del capítulo 8 hemos estado estudiando cómo tener cuidado con esa libertad que tenemos ahora. Porque los hermanos en Corinto tenían problemas para definir cómo actuar con libertad sin tropezar a otros. Y esto es algo muy importante también para nosotros, porque la comida, así como para los corintios, también para nosotros es un área difícil por el entorno en el cual vivimos. Los corintios vivían en un entorno pagano. Ellos provenían de prácticas paganas. Entonces, ¿podían o no podían comer alimentos sacrificados a los ídolos? ¿Podían o no comían, en el contexto actual, por ejemplo, comprar un pan de muerto? ¿Podían o no podían comprar alimentos sacrificados, mejor dicho, hechos en honor de cierta virgen o cierto santo?
Bueno, ya en el versículo 23 y 24, si se dan cuenta, en 1 Corintios 10, vimos el principio de la libertad. Todo me es lícito. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo conviene. No todo edifica, dice. Tenemos en ocasiones, se llega a tener una idea equivocada del cristianismo. Algunos vienen a Cristo y dicen, bueno, ahora soy cristiano y ahora no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo ir acá, no puedo ir allá, no puedo comer esto, no puedo tomar esto, no puedo. Pero lo que hemos estado aprendiendo es que la perspectiva correcta, el pensamiento bíblico es, ahora soy cristiano y puedo hacer todo, puedo comer lo que sea, puedo ir a cualquier lugar, pero no todo edifica mi vida, no todo edifica a otros, no todo me conviene. Y ese es el tema que estamos viendo aquí. La edificación de la propia vida y de la vida de los demás es la prioridad. En el versículo 24, si se dan cuenta, a través del apóstol Pablo, Dios nos da un principio muy importante: ninguno busque ¿qué? Su propio bien, sino el del otro. Edificación antes que gratificación. Edificación de otros antes que autocomplacencia. La edificación de otros es el principio rector aquí en todo esto, porque es el principio que apunta a la práctica cristiana en el segundo mandamiento más importante. ¿Recuerdan? Amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a otros está por encima de la propia autocomplacencia, de la gratificación. Los demás antes que uno mismo. Ahora, este pasaje es desde el capítulo 10, versículo 23, toda una sección hasta el capítulo 11, versículo 1. Sus Biblias tienen una división incluyendo el versículo 1 del capítulo 11. ¿Se dan cuenta? Porque esto es como una montaña. Los versículos 23 y 24 es como comenzar a subir la montaña, es el inicio. Y luego, ¿qué es lo más importante de una montaña o de un monte? La punta, ¿cierto? Los montes son famosos debido por a dónde llega su altura, en la punta. Y la punta de esta sección es el versículo 31. Míralo ahí conmigo, el versículo 31, lo vas a reconocer. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. La gloria de Dios es el pináculo, es la punta aquí de toda esta sección, es el mero centro. Todo lo demás oscila alrededor de este principio que es muy importante en la vida cristiana. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios era la presencia de Dios entre el pueblo. ¿Recuerdas? La manifestación de Dios a través de esa columna de nube que descendía al tabernáculo y después al templo. En el Nuevo Testamento, la gloria de Dios se refiere a su esplendor, a su majestad. Se refiere al cúmulo de atributos que Dios tiene. De una manera práctica, podríamos decir que la gloria de Dios es la suma de sus atributos, su nombre. Ahora, esta es una declaración muy importante en el versículo 31. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. No es extraña porque para eso existimos. Toda la creación, incluyéndonos a nosotros, fuimos levantados para glorificar a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. Tú, como hombre, varón, esposo, padre, fuiste creado para adorar a Dios. Como esposa, madre, hermana, etcétera, fuiste creada para adorar a Dios. Todas las cosas existen para exaltar la gloria de Dios, sus atributos, su majestad, su esplendor. Así que para nosotros, como cristianos ahora, que comprendemos el plan de Dios, los propósitos de Dios, ahora es su gloria nuestro objetivo. Como cristianos no hay nada más importante que glorificar a Dios, ¿cierto? Y esto, por supuesto, comienza en la conversión. Cuando viniste a Cristo, comenzaste a entender, ahora Dios dio a su Hijo para salvarme, ahora comienza mi vida de santificación. ¿Saben qué es lo que estamos haciendo ahora en la vida cristiana? Estamos aprendiendo cómo glorificar a Dios. Cada uno de nosotros estamos en un proceso
que Pablo le llama también ir de gloria en gloria, aprendiendo cómo glorificar a Dios, cómo hacerlo, qué hago como padre, como esposo, como madre, esposa, como hijo, cómo doy gloria a Dios con mi vida, en cada área, trabajo, en el vecindario, en la calle, con las personas que hablo. Y cada uno de nosotros estamos en ese proceso. Unos van más adelante, otros vamos más atrás. Unos ya han pasado por varios años en ciertas áreas, otros apenas estamos ahí. Otros son a 100, a 60, otros somos a 30. Todos nosotros se trata de eso. Y vamos a llegar a un momento de la glorificación, ¿cierto? Donde vamos a poder dar gloria a Dios en toda nuestra capacidad. Para eso necesitamos otro cuerpo. Dios no lo va a cambiar. Para eso necesitamos otras condiciones sociales, políticas, económicas. Dios la va a cambiar a través del reino milenial. Allá en Isaías capítulo 43, versículo 7, miren cómo Dios expresa lo que Él ha hecho en nuestras vidas y cómo ahora Él nos ve a ti y a mí como parte de su pueblo. Fíjate cómo Dios habla acerca de ti y de mí como cristianos. Isaías 43, 7, mira lo que dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Ves eso? Tremendo, ¿no? Dios aquí dice: ¿sabes por qué te formé? ¿Por qué te hice? ¿Por qué te llamé a que conocieras mi nombre? Para mi gloria. Entonces la gloria de Dios es la exaltación, honra y alabanza de Él, de sus mandamientos y de su obra. Y el versículo 31, ahí en 1 Corintios 10, como te decía, es el mero centro de la vida cristiana, porque entonces esto significa de que desde temprano hasta anochecer, desde el inicio de la semana hasta el final, desde el comienzo de los meses hasta el último día y de año tras año, nuestra vida tiene que ir creciendo en dar gloria a Dios. Amén. Amén. Alguien dijo que la gloria de Dios es la belleza de su espíritu, la belleza que emana de su carácter, esa belleza que es la suma de todos sus atributos. Ahora, si tenemos ahí el mero centro en el versículo 31, ahora necesitamos ver cómo dar gloria a Dios. Y eso lo vamos a ver en los versículos 23, del 23 hasta el capítulo 11, versículo 1. Porque como te dije, aunque ese es el mero centro, esa es la mera punta de la montaña, para llegar ahí necesitamos ir en la subida y necesitamos descender. Vamos entonces a ver aquí en el versículo 31 esto: Dios debe y merece ser exaltado en toda su gloria, ¿cierto? Pero tenemos problemas para eso. Tú y yo, todos aquí, tenemos problemas para dar gloria a Dios. Y en las áreas que vamos a ver aquí tenemos muchos problemas. Vamos a ver cómo dar gloria a Dios. Y vamos a ver dos puntos principales. Y el primero de ellos le vamos a llamar así: participa de todo con libertad. Participa de todo con libertad. Ejerce tu libertad en Cristo. Practica tu libertad en Cristo. ¿En qué asunto está hablando aquí? Bueno, recuerda que aquí el asunto era el consumo de carne, que era un asunto delicado. Las leyes alimentarias de Israel en el Antiguo Testamento eran bastante severas. Allá en Levítico 11 no vayas, pero solo recuerda que allá está toda la clase de animales que estaban prohibidos como parte de las dietas de Israel. Allá están todos los reptiles, no debían comerse, un caldito de carne de víbora prohibido, nada de las carnitas con su salsa, no se podía. Toda esa clase de animales, roedores, un conejo en salsa macha, olvídalo, para nada, porque Israel debía a través de esto identificar animales santos y animales inmundos. ¿Para qué? Simplemente para hacer una separación. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, el contexto es distinto. Ya Israel está
inmerso en una sociedad pagana, un imperio romano, y la práctica pagana era todo lo contrario, era el otro extremo. Había un desenfreno en la comida. Había no solamente una libertad para comer todo, sino que los animales eran sacrificados y ofrecidos a los dioses. Y había toda una fila de dioses romanos y una fila de dioses griegos. Y a través de la adoración se les daba honra y gloria a esos dioses. Así que Antiguo Testamento era una restricción para el pueblo de Israel, pero cuando llegan acá al Nuevo Testamento, la práctica pagana era tan tremenda, tan abierta, que algunos les confundían. ¿Por qué? Porque la iglesia en Corinto y la mayoría de las iglesias tenían dos grupos culturales: los que provenían del judaísmo y los que provenían del paganismo. Entonces la iglesia era como un campo de batalla ideológico. Ahí estaban los judíos diciendo: no, pero es que esa clase de animales no deben comerse. Entonces además fueron sacrificados a ídolos. Y ahí estaban otros que decían: no hay problema, tenemos libertad en Cristo, ya todo ha quedado, eso que ha quedado atrás. Entonces, ¿cómo hacían? Ahora, la situación se complicaba más. Podemos comer con nuestros familiares inconversos. Podemos estar en una comida donde hay bebidas alcohólicas. Ellos se preguntaban todo eso, y recuerden, ellos no tenían el Nuevo Testamento todavía, se estaba formando. Y esa clase de preguntas estaban en sus corazones, y había diferentes opiniones, y esto les llevaba a luchas, conflictos, ideas personales, y todo esto traía una iglesia, ocasionaba una iglesia con problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero entonces que vamos a ver aquí es que no hay ninguna clase de restricción alimentaria para los que estamos en Cristo. No hay. Hay libertad para comer todo. Vean por favor ahí en el versículo 25, vamos a comenzar ahí, porque los versículos 23 y 24 ya los repasamos. Dice: de todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Se dan cuenta? No pongas ninguna restricción alimentaria. Tienes libertad para comer de todo lo que se vende. No tengas prejuicios. En el tiempo de los corintios era: no vayas a la carnicería y le digas: oiga, ¿y esa carne de dónde la trajeron? No, pues me la vendió un señor que allá que la trajo. A ver, deme su nombre para ir a preguntarle a ver si la ofreció a un ídolo. Dice: no pienses en eso. En este primer caso, aquí en el versículo 25, miren por favor el versículo 27: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Es la convivencia con incrédulos. Hermano, hermana, tengo que cortar completamente a mi familia, tengo que dejar aún de comer con ellos. No tienes que hacerlo. La convivencia con los incrédulos es lo que está autorizando aquí, porque ellos tenían familiares, tenían amigos, tenían vecinos que no eran creyentes. Y si se iban a un extremo, radical, entonces ya ni siquiera les iban a hablar. ¿Y cómo es que, por ejemplo, con la familia actualmente, cómo es que se celebran los cumpleaños? No en una comida. ¿Cómo es que se celebran los momentos importantes en la familia o con amigos? No compartiendo los alimentos. Ahora, esto no era una idea personal de Pablo, porque Dios ya había revelado algo sobre esto. Si me acompañan a Hechos 10, vean en sus Biblias en Hechos 10, allá cuando los apóstoles estaban dirigiendo la iglesia, en Hechos 10:9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz
levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro, con su mentalidad judía, dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vean que aquí Dios le revela a Pedro que ya no había ninguna restricción alimentaria. ¿Por qué? Porque Cristo ya había sido ofrecido en la cruz, y ya ahora ese sacrificio de Cristo es el principal elemento que todo hombre, toda mujer debe entender de lo que significa santidad e impureza. Las leyes alimentarias eran una manera de enseñar la santidad a Israel, la separación de lo santo y de lo pecaminoso. Entonces, cuando vamos a 1 Corintios 10, que sucede unos 20 años después, 25 años después, Pablo está reiterando un principio de Hechos, un principio del Nuevo Testamento. Hay completa libertad, no hay restricción ahora, no hay restricción ahora. Si llegando a casa quieres hacerte ahí tus carnitas, si quieres echarte un buen taco de moronga, no hay restricción, no hay restricción. Incluso, si se dan cuenta, en el versículo 26 usa como referencia ahí el Salmo 24:1, que dice eso: del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, esa comida, ese alimento proviene de Dios. Dios lo da. Entonces, se da cuenta, el cristianismo, hermanos, no es restrictivo, no es una religión de prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro, no tomes esto, no tomes coca, no tomes café, no comas carne de puerco. No, esas son ideas humanas, porque aquí participar de toda la comida es dar gloria a Dios. La libertad cristiana es eso. Y los corintios seguramente tendrían ahí familia, como tú y yo tenemos familia, que sus hábitos de la alimentación también incluyen bebidas alcohólicas, por ejemplo. Y así también ellos tenían ahí a sus familiares que a lo mejor acostumbraban la Sión oscura, por ejemplo, o la Jerusalén clara, váyase, o Zeus Light. No, libertad cristiana es dejar de imponer las regulaciones del Antiguo Testamento. Gálatas capítulo 5, versículo 1, Gálatas 5:1, vean lo que dice la palabra: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál yugo? Todas esas regulaciones. Los gálatas tenían el peligro de ser otra vez esclavizados a todas esas normas, y cuando tú vas al Antiguo Testamento, ciertamente encuentras allá todas esas restricciones en los alimentos, en las bebidas. Las mujeres, los hombres nazareos se debían abstener de sidra y de vino. ¿Recuerdas? Toda una serie de regulaciones. Pero dice aquí la palabra, ya para la iglesia no debes imponer ninguna clase de regulación. Una falsa enseñanza es restrictiva, impone regulaciones. Dice: no puedes comer eso, no puedes tomar eso, es pecado, no puedes tomar esa clase de alimentos, porque se convierten en reglas extra bíblicas. Vean conmigo en primera carta de Timoteo, capítulo 4, primera de Timoteo 4. Miren cómo ahí Pablo instruye a Timoteo. Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso, estaba instruyendo, estaba trabajando en el liderazgo, estaba formando a la iglesia, y era muy importante que la iglesia de Éfeso tuviera una doctrina sana. Y en 1 Timoteo 4 le dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán, vean eso, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Nuevamente, se reitera, la Escritura interpreta la Escritura. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó, ¿qué? Es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es dedicado, santificado, dedicado a Dios. Así que cuando tú estás comiendo, y por eso es que oramos y le damos gracias, pero en ese momento también dedicamos la comida a Dios. Y lo hacemos, se dan cuenta de lo que dice ahí en el versículo 4 al final, con acción de gracias. Principal adoración en ese momento no es la comida, aunque le haya quedado riquísimo el chile viejito o el chicharrón en salsa verde, o aunque haya quedado delicioso el pozolito, esa comida no es el sacrificio para Dios. ¿Sabes qué es? Tu corazón agradecido. ¿Se dan cuenta de la libertad que ahora tenemos como cristianos? Algunos restringen comidas, algunos restringen ciertas bebidas. Bueno, eso no enseña la Biblia. Algo aquí incluido, vean, la Biblia no prohíbe convivir con tus familiares incrédulos. La Biblia no prohíbe convivir con incrédulos pecadores. Muy interesante, si ven en el capítulo 5, versículo 11 aquí mismo, 5:11, miren lo que dice. 5:11, cuando dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, llamándose cristiano, fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Te das cuenta? La Biblia no prohíbe convivir con incrédulos pecadores, pero sí con cristianos pecadores. Interesante. Esta es la libertad cristiana. Es un área gris entonces que queda resuelta. No, hay restricciones. Si vas ahí a la feria de San Benito y ahí te venden ciertos alimentos, y aunque ahí haya estado el curita haciendo unas oraciones, esa comida no tiene ningún efecto en tu relación espiritual, en tu vida cristiana. Ahora, ya Pablo dijo en el versículo 14, ahí, 1 Corintios 10, 14, miren, por tanto, amados míos, huí de la idolatría. Es decir, no vas a estar ahí y que cuando diga, bueno, ahora hínquense para que bendiga la feria de Santa Elena. No lo vas a hacer. En el versículo 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No vamos a participar del rito de dedicación, de la misa que dedica la feria, el lugar, la comida a el santo o la virgen. Te quedas fuera de ese culto, de esa religiosidad, pero tampoco no haces preguntas tampoco. Lo compras, te lo llevas, disfrútalo. No lo conviertas en un problema, porque así, de esta manera también evitamos el legalismo. Y saben, es cómodo ser legalista, porque es simplemente una lista de restricciones. No hagas esto, 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 y ya, se acabó. Pero no tratas a nivel del corazón. Ahora, cuando venimos a Cristo, tendemos muchos de nosotros a tomar nuestra lista y decir, estas cosas no se pueden hacer de ninguna manera, y luego nos encontramos con otros que dicen, no, pues sí se pueden hacer, y entonces se hace conflicto. Incluso cuando los que han pasado por el proceso de crianza se pueden dar cuenta, ¿cierto? Cuando nuestros hijos están chicos, le ponemos una lista así: esto no lo puedes hacer, esto no puedes comer, esto no puedes ir, esto no. Pero ya conforme van creciendo, los que tienen jóvenes saben, los padres, que se tiene que trabajar no con restricciones, no solamente con restricciones, sino especialmente a nivel de corazón.
Es decir, libertad antes que legalismo. Ahora, esto es muy común, repito, al venir a Cristo. Nos es muy cómodo tomar ciertos dogmas, ciertas creencias, ciertas convicciones. No puedes, pero para nada comer eso, porque eso no es de Dios, ¿no? Aléjate, apártate ahí de esa feria de aquí o allá. Es verdad, hay hermanos débiles y todos comenzamos así, pero debemos crecer en esa debilidad, debemos ir madurando. Entonces, si alguien te invita, familia, vecinos, viejos amigos, en Navidad, que el pavo ahí, puedes asistir. Hay libertad. No te acercas y digas, oye, el pavo lo inyectaron con vino, a ver, platícame antes de que... Hay un segundo principio. A partir del versículo 28, segundo principio, que es un principio que equilibra la balanza. Ya dijimos, en primer lugar, participa de todo, con la libertad en Cristo. Pero bien, el segundo principio, versículos 27 al 30. No participes de lo que ofende a otros cristianos. Por una parte, hay libertad en Cristo, todo me es lícito, pero por otro lado, esta es la ampliación de la segunda parte, no todo conviene, no todo edifica. Hay una segunda situación aquí, léela conmigo ahí a partir del versículo 28. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Hay una segunda situación aquí. Estás en esa misma comida, es la misma comida, la misma cena de los versículos 25 al 27. Ahí está, con incrédulos, con familia no creyente, con amigos, con vecinos. Y estás participando con libertad. Pero en un momento, alguien dice algo. Y dice ahí en el versículo 28, esto fue sacrificado a los ídolos. En ese momento, entiendes que ahí hay otro cristiano que dice algo. En ese momento te das cuenta que hay otra persona que ha conocido a Cristo y que eso le está llamando la atención. Que el pavo efectivamente está que se cae de haber sido inyectado. ¿Y qué dice? Aplica tu libertad en Cristo. No, dice, no lo comas. Espera, no lo comas. Oye, pero acabas de decir que podemos comer todo, que hay libertad. Sí, pero es una libertad, escucha, que termina donde la conciencia del otro comienza. Aquí no es el asunto de la carne o la bebida, sino la vida de la otra persona. Esto, por supuesto, llama a un discernimiento, ¿cierto? Llama a ver quién está ahí. ¿Por qué? Porque cuando el otro cristiano dice, esto fue sacrificado a los ídolos, estás dándote cuenta que es inmaduro o débil. No cree que sea bueno comer eso o tomar eso. Le escandaliza. Dice, no, pero ¿cómo están sacando ahí y no son cocas del refri? Entonces dice, no lo comas, no lo tomes. Tú tienes libertad en Cristo. Eres maduro, eres madura, lo has entendido. Obviamente esto no da carta abierta para otros pecados. La borrachera es un pecado, la gula es un pecado, ¿no? ¿Ok? Pero detente. Dar gloria a Dios no se basa en regulaciones externas, sino en actitudes internas. Y aquí lo que estamos viendo es el cuidado espiritual de las vidas de otros. Ahora aquí viene un asunto interesante.
Porque si entonces no participo, ¿qué van a pensar los amigos o familiares no creyentes? Se van a ofender, ¿cierto? Aquí es una situación complicada, porque ahí entonces están incrédulos con ciertos alimentos o ciertas bebidas. En nuestro contexto probablemente más lo que puede causar una situación así son las bebidas. Pero también hay creyentes, o un creyente por lo menos. Y no quieres ofender a nadie, ¿cierto? Pero alguien se va a ofender. Si participas, entonces el cristiano o la cristiana que está ahí se va a ofender, se puede tropezar. Y si no participas, tal vez el anfitrión, el de la casa, la familia, se va a ofender. Incluso si ves en el versículo 32, mira conmigo lo que dice Pablo: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? Allá el capítulo 8, velo rápidamente, versículo 13. Vean lo que dices: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, ¿a quién damos prioridad? Si tienes que elegir entre ofender a un cristiano o un no cristiano, elige ofender al no cristiano. Romanos capítulo 14, versículo 13, míralo conmigo. Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer, ¿a quién? Al hermano. Si tienes que elegir en algún momento, en alguna cena, en alguna comida, en algún festejo, tienes que elegir entre ofender a un cristiano o a un no cristiano, elige ofender al no cristiano. Pero no tratamos de ganarlos. ¿No se supone que tratamos de ganarlos y que por eso en ocasiones asistimos a esas celebraciones, esos festejos? ¿No por eso a lo mejor te dijiste, bueno, sí soy el padrino de algo? Si se puede de Biblia, mejor, ¿verdad? Porque estás pensando en eso, ¿verdad? Estás pensando en una oportunidad. Pero en algún momento la situación se pone complicada y hay otros cristianos. Entonces, ¿no tratamos de ganar a los incrédulos? Sí, pero no a costa de tropezar a los hermanos. No a costa de tropezar a los hermanos, porque si empiezas a discutir con el hermano o la hermana acerca de que no hay problema, acuérdate que aquí estamos para predicar el evangelio. Sí, pero ya después de 5 ya no vas a poder predicar nada. Y esa discusión nunca va a haber un buen testimonio para el incrédulo. No habrá mensaje del evangelio que tu familia, tus amigos incrédulos reciban viendo a dos cristianos peleando, discutiendo acerca de la comida, lo cual lamentablemente es muy común. ¿Qué dice el Señor en Juan capítulo 13, versículo 35? Mírenlo conmigo. Juan 13, 35. Desde el 34, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y miren lo que dice el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Te das cuenta? Entonces no llegas ahí diciendo, pero ¿por qué música? ¿Y por qué esa música? ¿Y por qué esa bebida? ¿Y por qué? Y otros, pues déjalos, y no, pues es su casa, ellos, y empieza y dice, en esto van a conocer, en que haya amor los unos a los otros. Pero si hay estos conflictos, entonces, dice, no van a recibir ninguna clase de mensaje. Entonces, esto llama un discernimiento, ¿cierto? Una evaluación previa de con quién estás. ¿Quiénes están ahí? Esto es lo que hacía Pablo en su ministerio. Déjame darte una ilustración. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Mira esta ilustración muy interesante. Muy interesante, y allá esta ilustración es con el apóstol Pedro. Del versículo 11 al versículo 16, fíjate.
lo que dice ahí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Estuvo tremendo. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, de allá de la iglesia de Jerusalén, antes de eso, comía con los gentiles, es decir, de todo. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión, es decir, los que querían imponer regulaciones como la circuncisión y las leyes alimentarias del Antiguo Testamento como parte de la salvación. Entonces, por una parte comía con los gentiles, pero cuando llegaron los judíos tratando de imponer esto, él se apartó de los cristianos gentiles y entonces dijo, no, sí es verdad, no hay que comer nada de carnitas, nada de eso, nada. Y en su simulación, dice, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Bernabé se paró y dijo, no entiendo, a ver, no entiendo, estabas allá estaban con toda la comida de toda clase de animales, toda clase de bebidas, y llegaron estos y empezaste a decir, no, es que nosotros ni gota, nada. Y Bernabé dice, no entiendo. Lo tropiezan a Bernabé, dice, está arrastrado ahí por la hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente, versículo 14, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, es decir, comes de todo y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a no comer de todo? Dice Pablo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo esto, le dice Pedro, acuérdate, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también ya hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pedro, por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se dan cuenta? Pedro estaba ahí en Antioquía, fue la primera iglesia gentil, sabía que Dios había abolido las reglas alimentarias, porque esto ya había ocurrido allá en Hechos, pero cuando llegaron los judaizantes, él trató de imponer también esas reglas como medio de salvación, y dejó a los cristianos gentiles, y entonces esto, dice, fue una simulación de una hipocresía. ¿Qué dice Pablo entonces? Regresamos a 1 Corintios 10, regresamos a 1 Corintios 10, versículo 33, 10:33, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esta es la libertad cristiana, que cuando tú vas a una casa y hay ciertas comidas y ciertas bebidas, evidentemente con sabiduría, con prudencia, con discernimiento, tú puedes o no puedes participar de ello. Pero si te fijas quiénes están ahí y puedes tropezar a alguien y alguien se puede ofender, entonces dice, no lo hagas, no lo hagas. Se tiene que cuidar la conciencia de otros, primero de los hermanos y luego de los incrédulos. Versículo 30 dice, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Te das cuenta? Y esto es reiterado, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Vean conmigo ahí, Colosenses 2, 16. Por tanto, recuerdan este pasaje que nos habla acerca de esa libertad. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo tiene razón. No hagas algo por lo que tu hermano cristiano se tropiece. No hagas, y después de eso, no hagas algo por lo cual el incrédulo, familiar, vecino, amigo te condena.
Es necesario pedir a Dios sabiduría y discernimiento para esto, pues en ocasiones no sabes algo que puede ofender a tu hermano. Y pedir sabiduría a Dios. ¿Para qué? Para que te permita ver. Pablo termina diciendo en el capítulo 11, versículo 1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Recuerden, contexto. Ahora, Pablo no estuvo con Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A qué se refiere? Él está haciendo referencia a los evangelios. Si me acompañan rápidamente, Mateo 9, versículo 9, tenemos unos minutos. Mateo 9, 9, por favor. Si se dan cuenta, ahí en Mateo 9, 9, miren lo que sucedía en el ministerio del Señor Jesús. Mateo 9, 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Imagínate la mesa de los publicanos y pecadores. Carne, que en el Antiguo Testamento estaba prohibida. Vino, ¿cierto? En nuestro contexto, publicanos y pecadores. Cervezas, digestivos, bebidas, cócteles. Ahí en esa mesa. ¿Cómo lo sabemos? Vean ahí en el capítulo 11. No solamente por quienes estaban, sino en el versículo 18, capítulo 11, versículo 18, dice: porque vino Juan, está hablando el Señor, que ni comía ni bebía, y dice: el demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Se dan cuenta? Es decir, con la gente con la que él estaba en ocasiones conviviendo, pues tenía ahí sus bebidas, ¿cierto? Las autorizadas, sus coronas y sus victorias, ¿verdad? ¿Y qué? Decían: es que este hombre es un comedor y un bebedor de vino. No. Estaba con esas personas, pero él sabía discernir en qué momento se encontraba. Las mesas de los pecadores y publicanos no eran una mesa kosher, no, para nada. Ellos no observaban la ley, por eso se les llama publicanos y pecadores. Ahí van a tener de todo, de todo. Y los incrédulos fariseos se escandalizaban de que el Señor participara y estuviera ahí en la mesa con gente que estaba comiendo y estaba bebiendo alcohol. ¿Por qué lo hacía el Señor? Porque Él no estaba enfocado en reglas externas, sino en necesidades internas, las del alma. Por eso Él no solo convivió con ellos, sino Él dio su vida por ellos. ¿Por qué debemos tomar conciencia de esto? Y es tan importante. Porque el Señor no se enfocó en reglas externas, Él vio necesidades internas, y Él fue entonces no solamente el que llevó el mensaje de salvación a estas personas, sino fue el que dio su vida por estas personas. Él fue el médico de esas personas, y esas personas creyeron, muchos de ellos creyeron en Él. Y lo mismo por nosotros. Cristo pagó por nuestros pecados, y hoy la palabra de Dios nos llama al discernimiento y nos da una libertad para participar de comida y de bebida, pero nos llama también a la prudencia, a la pureza, al discernimiento y al valor. Cristo pagó por nuestros pecados, Él salvó nuestras almas, y ahora el llamado para ti y para mí es, con toda nuestra vida, darle gloria a su nombre, no basado en regulaciones externas, sino en una adoración interna y un corazón agradecido en la libertad que Cristo te da. Amén. Démosle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias porque a través de tu palabra podemos entonces
ahora tener esa libertad espiritual para participar de toda clase de alimentos que has dado, porque tuya es la tierra y su plenitud. Pero también, Señor, gracias porque también nos llamas al discernimiento, a la prudencia. Nos llamas a evaluar y tener cuidado de no causar un tropiezo a otros hermanos. Danos, Señor, de tu sabiduría. Ayuda a mis hermanos y mis hermanas que conviven con familiares, con amigos, que conviven con otros conocidos y que se encuentren nos encontramos en ocasiones en situaciones en donde debemos elegir. Danos sabiduría para observar tu palabra, para aplicar tus mandamientos con prudencia, para mantenernos también en pureza, en santidad, pero también cuidar las conciencias de otros. Te damos gracias, Señor, porque nos das esta bendición, y te pedimos también porque hacia adelante y en la relación con otros que no te conocen, podamos ser un testimonio de libertad en Cristo, pero también de pureza, de prudencia, de sobriedad. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado en la adoración. Te damos gracias por la alabanza, por la oración, porque nos hemos también edificado en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, por nuestros hermanos que hoy no pudieron estar, para que les bendigas y fortalezcas en la fe. Y Padre, particularmente también te pedimos por el pequeño Josué, te pedimos porque bendigas mañana su operación, que a través de este evento en su vida él pueda reconocer que tú estás ahí, que él pueda conocerte a través de tu Hijo Jesucristo, y que también dirija su corazón, el de sus padres y su familia, a una confianza en tu voluntad. Te pedimos que bendigas a los médicos, todo lo que se va a hacer, y todo que sea para tu gloria, todo para tu gloria, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.